El otro día hablaba con mi mamá sobre su niñez y me contó lo mucho que le gustaba jugar chicle americano. Solo que en la historia había un detalle, no había niños. Mi mamá obviamente tenía amigos, pero los niños que jugaban chicle americano eran vistos como gays. Y obviamente mi mamá tampoco era muy bienvenida en el fútbol del recreo. Así que me pregunté, ¿por qué solo las niñas juegan chicle americano? Chicle americano. Me entro, me abro, me cierro, me salgo. Y recuerdo que ese era como uno de los varios juegos que jugué como ya estando muy chiquita, o sea, tipo, yo creo entre los 6 y los 10 años quizás. Mi grupo familiar somos hermanas y ese era uno de los juegos más favoritos. Lo hacíamos con medias veladas de mi mamá y una con los pies los tenían en un lado y la otra lo tenía y la otra se metía en la mitad como a saltar y a hacer figuras. Era como que así, así, te salías, volvías. Me acuerdo que era un momento muy divertido, como en verdad, pues era el momento de jugar con todos los del colegio, todos los niños del curso, con el lazo, saltando. Se ponían dos personas, una a un lado y la otra, y uno solo ponía las piernas acá abajo, como que tenía el caucho así, digamos, estirado, y otra persona, eran digamos de tres, o bueno, y estaba en la mitad y hacía un jueguito. Tú tenías que como ir saltando las partes del caucho. Entonces, por ejemplo, era chicle, chicle, americano, me entro, me salgo, me cierro y salgo. Era un juego como entre las niñas, entonces creo que nunca jugué como con un niño, era algo como muy entre las niñas y, o sea, digamos que era como un juego también como muy de nicho, no sé, o sea, porque te tenías que saber de memoria cómo era también. Creo que más era de niñas. Realmente no recuerdo un niño jugando ese, ese juego. Sí, sí, jugaba con niños. No, porque también estuve en un colegio femenino, pero yo también tenía amigos de barrio, pero no jugaba con niños. O sea, ese tipo de juegos generalmente eran con niñas. Sí, jugábamos niños y jugábamos niñas. No solo niñas, éramos solo niñas, porque ellos jugaban fútbol. Solo que los niños en esa época jugaban más como fútbol y otras cosas mientras uno hacía eso, pero si de pronto alguno llegara a jugar, no lo tachábamos. Pero igual en ese tiempo casi que siempre los grupos de niñas por un lado y los grupos de niños por otro. Era muy difícil ver que nos integráramos, aunque yo sí jugaba fútbol. Que recuerdo que el juego era como muy clasificado como uno únicamente como para las niñas, porque lo que decía antes era como así súper delicado y había que saltar y de pronto a los niños les gustaba como jugar cosas, no sé, más pues de pronto bruscas, o sea, como, no sé, cogidas pero empujarse súper duro o jugar fútbol, sobre todo como los deportes. En cambio, era como más de niñas, o sea, en realidad nunca jugué con un niño. Porque un juego que exige coordinación, ritmo y agilidad es considerado de niñas y porque que sea considerado de niñas durante mucho tiempo no fue considerado un deporte. Y si hablamos de deporte internacional, el panorama también es desigual. En los Juegos Montreal de 1976, únicamente el 20% de las mujeres participó, mientras que en 1996 el 34%. Únicamente en el 2024 se logró el 50% de participación de mujeres en igualdad de condiciones de hombres y mujeres. Es decir, nuestras madres crecieron en un mundo donde ser una mujer atleta era una excepción silenciosa. La infancia es la etapa de nuestra vida en la que más experimentamos hobbies. Es un momento excelente para convertirnos en deportistas, pero ¿qué veían las niñas en la televisión, la revista o las películas? Según la Women Sports Foundation, hoy en día las mujeres siguen siendo bombardeadas con imágenes de belleza externa que no son precisamente mujeres fuertes e independientes. Así que es normal que nos convirtamos en un molde a encajar más que una mujer a sobresalir. Y por lo tanto, en realidad, si nadie nos promueve el deporte, esforzarnos o competir, es fácil creer que no es nuestro lugar. Esto mismo reporta la UNESCO, quien asegura que el 49% de las mujeres abandona el deporte durante la adolescencia y una de las razones principales es la falta de modelos femeninos a seguir. A todo esto se suma una presión social terrible. Las niñas deben verse bien, pero no sudar. Deben tener cuerpos bonitos, pero no atléticos o fuertes y deben estar delgadas por belleza y no por salud. Según la Women's Sport Foundation, la mayoría de niñas que practican un deporte tienen una mejor percepción sobre su cuerpo que las niñas que no lo practican. Sin embargo, la mayoría de niñas que practican un deporte no llegan a practicarlo definitivamente. ¿Por qué? Porque la mayoría ya reciben comentarios como que son marimachas, machorras o lesbianas y esto las afecta. El estudio lo deja muy claro. Durante esta etapa de la adolescencia,
que las mujeres reciban este tipo de comentarios las afecta mucho y es por este motivo que deciden dejar de practicar este tipo de deportes. Lo mismo pasa con los niños. Los niños que decidían jugar chicle americano eran vistos como raros o los tildaban de gays y aunque no lo fueran y eso afectaba su identidad, por esto era un juego que segregaba exclusivamente a las mujeres. Hoy en día parece que hemos avanzado. Las mujeres compiten en la mayoría de deportes. Hay representación, hay referentes y hay cobertura mediática. ¿Pero realmente todo ha cambiado? Según la UNESCO, ese 49% de mujeres que abandonan el deporte en su adolescencia sigue siendo muy preocupante. Y lo peor de todo es que la mayoría lo hacen entre los 14 años, el doble de la tasa de los chicos. Pero las razones siguen siendo las mismas. El miedo al prejuicio, a no cumplir la estética física, en general a ser juzgadas. El deporte no es solo deporte, es desarrollo. Por eso estas cifras son tan significativas. La UNA Woman habla de que el 80% de las mujeres CEO fueron deportistas en sus años formativos. Así que en realidad la práctica de un deporte es el desarrollo de la autoestima, la ambición y por supuesto el liderazgo. Así que nuestras mamás crecieron pensando que no hay espacio para ellas en el fútbol, ni en el ciclismo, ni en el básquet. Así que como no hay espacio para ellas lo crearon. Por muy chévere que nos parezca, el chicle americano, así como las mujeres en el deporte, somos todo menos inútiles.